Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Israel ha pasado a centrarse en el sur de la Franja de Gaza, donde ha intensificado sus bombardeos sobre Han Yunis. Las fuerzas israelíes dicen haber acabado con 250 objetivos terroristas en la última jornada. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 16.200 personas han muerto y 7.000 se encuentran bajo los escombros. Mientras, en la guerra de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renunció por sorpresa a intervenir ante los legisladores de Estados Unidos en las reuniones cerradas preparatorias, lo que se ha interpretado por muchos como que los fondos bloqueados no serán aprobados. Aquí en España se celebra el Día de la Constitución, marcado por la salida de Podemos de Sumar y de los órganos del Ejecutivo, el bloqueo del Poder Judicial y la ley de amnistía. En Reino Unido, el ex primer ministro Boris Johnson se ha disculpado a las familias de las víctimas de COVID por el dolor y la pérdida. Además, la industria de Hollywood sale oficialmente del bloqueo tras más de 6 meses de huelgas. Pero hay más, como verán en otros titulares de la jornada. La Comisaría Europea de Interior ha advertido del aumento del riesgo de atentados terroristas durante las Navidades en Europa al intensificarse la guerra entre Israel y Hamás. 2023 será el año más cálido desde que se tienen registros. Según Copérnicos, la temperatura seguirá subiendo si no se controlan los gases de efecto invernadero. La población civil y militar de Ucrania se prepara para un duro invierno, el segundo desde que comenzó la invasión rusa del país. Los avances de la COP28 no son suficientes, según los activistas climáticos que estos días se manifiestan frente a la sede de la cumbre en Dubái. Israel bombardea Han Yunis y entra en una nueva fase de la guerra con Hamás en la jornada más intensa desde el inicio de su operación terrestre. Miles de personas siguen intentando salir de la ciudad de Han Yunis para llegar a Rafah en el sur de la franja tras varios ataques aéreos de Israel. Los intensos combates provocaron una advertencia de la ONU sobre un escenario aún más infernal a medida que los civiles sean empujados hacia un área cada vez más pequeña del territorio palestino. Los bombardeos constantes de Israel han provocado el desplazamiento de más de 1,9 millones de palestinos desde el inicio de la guerra. Según Hamás, más de 16.000 personas, entre ellos 7.000 niños y 5.000 mujeres, han muerto en el enclave tras el comienzo de la guerra y en torno al 70% de los fallecidos son población civil. Hasta ahora hemos eliminado a la mitad de los comandantes de los regimientos de Hamás. Estamos ajustando cuentas con todos los que secuestraron, los que fueron cómplices, los que asesinaron y violaron, y quemaron a los hijos e hijas de nuestro pueblo. No lo olvidaremos ni lo perdonaremos. En lo que ha sido descrito como una reunión muy tensa, rehenes israelíes que ya han sido liberados por Hamás y familiares de los que siguen cautivos en Gaza supuestamente pidieron la dimisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le acusan de no haber hecho todo lo posible para impedir el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre. La Comisión Europea ha advertido del aumento del riesgo de atentados terroristas durante el periodo navideño en Europa, al intensificarse la guerra entre Israel y Hamás. Para hacer frente a este peligro, la Comisaría Europea de Interior, Ylva Johansson, ha anunciado un paquete de 30 millones de euros para proteger los espacios vulnerables, incluidos los lugares de culto. Con la guerra entre Israel y Hamás y la polarización que provoca en nuestra sociedad, con el próximo periodo vacacional, hay un gran riesgo de ataques terroristas en la Unión Europea. El estado de la seguridad en Europa se ha debatido durante una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea en Bruselas. Pocos días después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, se produjeron mortíferos atentados terroristas en suelo europeo. En la ciudad francesa de Arras fue asesinado un profesor. Y en Bruselas, 2 aficionados al fútbol murieron a manos de un terrorista. El pasado fin de semana, un turista alemán murió apuñalado cerca de la Torre Eiffel en París. Según los expertos, existe una clara relación entre los combates en torno a Gaza y la seguridad en Europa. Para este analista, la polarización de las opiniones aumenta el peligro. Estos ataques suelen estar vinculados a los acontecimientos en Gaza, por lo que es un desarrollo muy problemático. Vemos que esto realmente crea un alto nivel de emoción entre el público en Europa, y no creo que lo hayamos visto todo.
Así que, de nuevo, para la Unión Europea es pertinente también trabajar hacia una solución a este conflicto, porque cuanto más dure, más veremos a las poblaciones europeas polarizadas y divididas, en un sentido negativo. Los expertos en seguridad ya han alertado de que los servicios de inteligencia pueden detectar organizaciones terroristas de una cierta envergadura, pero que los conocidos como lobos solitarios, es decir, los que atacan sin ninguna estructura detrás, siguen representando una amenaza significativa. Zelensky afronta una crisis de apoyo de sus aliados. Mientras Ucrania recuerda sus caídos en combate contra Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky intenta reforzar alianzas dentro y fuera del país para continuar la lucha contra la invasión rusa. Mientras se dirigía desde su despacho en Kiev hacia la ceremonia que conmemoraba el Día de las Fuerzas Armadas, grabó este mensaje. ¿Es que hay otra manera de actuar? Estas son nuestras tierras, esta es nuestra gente. ¿Hay alguna alternativa? No. Atrás quedan 9 años y 651 días de guerra. Delante tenemos la victoria. ¿Puede ser de otra manera? ¿Hay alguna otra alternativa? Zelensky ha recorrido varios puestos de primera línea en las últimas semanas para animar a sus fuerzas en medio de una contraofensiva estancada. También busca reforzar el apoyo entre los aliados occidentales, participando en la reunión de líderes del G7 de este miércoles. Previamente, canceló un discurso previsto ante el Senado de Estados Unidos después de que el Congreso no aprobara el último paquete de apoyo a Ucrania. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo iraní, Hossein Amir-Abdollahian, anuncian la firma de un documento conjunto destinado a contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias de las sanciones estadounidenses. Irán es una nación sometida a severas sanciones vinculadas en particular a su programa nuclear. Las sanciones occidentales impuestas a Rusia a raíz de su invasión de Ucrania en 2022 consiguieron mellar pero no devastar su economía. Este jueves el presidente ruso Putin y el iraní Raisi tienen previsto mantener un encuentro en Moscú. La Constitución española cumple 45 años, casi medio siglo en el que España ha vivido uno de los periodos de mayor estabilidad y libertades de su historia, pero la ley fundamental se enfrenta hoy a uno de sus momentos más complicados y se ha convertido en un arma arrojadiza en la creciente polarización de la vida política española. Unos y otros se han consagrado en defensores de la Constitución española. La derecha, por un lado, asegura que la ley de amnistía para los encausados por el Procés y las concesiones a los partidos independentistas ponen en riesgo la unidad de España y la igualdad entre los ciudadanos que consagra la Constitución. Y cuando en un país se ataca la separación de poderes, en ese país no hay Constitución. La izquierda, por su parte, acusa a los conservadores de atentar contra la Carta Magna al mantener paralizada la renovación del órgano de gobierno de los jueces desde hace ya más de 5 años. Según una encuesta reciente, 2 de cada 3 españoles es partidario de introducir pequeños cambios en la Constitución, que ha permanecido casi inalterada durante casi medio siglo. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara. Pero la reforma de la ley fundamental se antoja complicada. Necesita el apoyo de los 2 grandes partidos que atraviesan sus peores relaciones en décadas a día de hoy. Cambiar la Constitución supondría reabrir debates de alto voltaje como el modelo territorial de España o el carácter plurinacional de la nación española. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió disculpas este miércoles por el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la COVID-19. Johnson dimitió en septiembre de 2022 después de que saliera a la luz que el político había violado las normas del encierro en su residencia en Downing Street con la celebración de varias fiestas, en un caso conocido como Partygate. Johnson se enfrenta a 2 días de interrogatorio como parte de una investigación que analiza la polémica respuesta de su gobierno a la pandemia. ...2023 será el año más cálido desde que se tienen registros. Mes a mes ha habido temperaturas récord. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, las temperaturas de noviembre han contribuido a que el planeta registre el otoño boreal más cálido del que hay informes meteorológicos.
Los datos muestran que de enero a noviembre la temperatura media global del aire en la superficie ha sido de 1,46 grados centígrados por encima del promedio preindustrial de 1850 a 1900 y 0,13 grados centígrados por encima del promedio de 11 meses de 2016, que hasta ahora era el año más cálido jamás registrado. Específicamente para Europa, la temperatura promedio de septiembre a noviembre de 2023 ha sido de 10,96 grados centígrados, 1,43 grados por encima de la media. 2023 ha tenido 6 meses récord y 2 temporadas récord. Las extraordinarias temperaturas globales de noviembre, incluidos 2 días con temperaturas superiores a 2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial, hacen que 2023 sea el año más cálido de la historia. El director de Copernicus, Carlo Bontempo, asegura que en tanto que las concentraciones de gases de efecto invernadero sigan subiendo, no pueden esperarse unos resultados diferentes de los vistos este año. Asegura que la temperatura seguirá subiendo, y así lo harán también los efectos de las olas de calor y las sequías. La población civil y militar de Ucrania se prepara para un duro invierno, el segundo desde que comenzó la invasión rusa del país en febrero de 2022. En la región norte de Chernigov, un grupo de militares ucranianos están aprendiendo cómo identificar y repeler a los saboteadores rusos que amenazan la región. Creo que todo hombre, incluso si tiene miedo de algo, necesita pasar por este tipo de entrenamiento y resolverlo todo. Eso te templa. Las bajas temperaturas han endurecido las condiciones de combate para los soldados ucranianos. Por este motivo, la asociación danesa Defense Ukraine ha donado ropa y otras cosas básicas para el personal militar. Definitivamente lo necesitamos. Estamos en batalla, así que corremos, asaltamos, atacamos. La ropa puede rasgarse o empaparse. Y nunca sabes dónde te sientas o aterrizas. Así que necesitas poder cambiarte de ropa. Uno de los pueblos arrasados por los combates con el ejército ruso es Blagodatne, al noroeste de Jersón, donde los habitantes están ocupados reconstruyendo sus casas que han sido destruidas por las fuerzas rusas. Las fuertes nevadas perturban Europa. En Kranzal, en el este de Alemania, en Sajonia, un niño de 10 años perdió la vida en un accidente al colisionar un autobús escolar contra un vehículo del servicio antinieve. Una docena de personas resultaron heridas. En el norte de Inglaterra, las fuertes nevadas causan estragos en las carreteras y provocaron cortes de electricidad en miles de hogares. La localidad de Grisdale quedó casi aislada, algo que no sucedía desde hace 60 años. Estamos acostumbrados a que pueda tardar unos días. La nieve ha salido cara a la ciudad de Cracovia, en Polonia. En 3 días, los servicios antinieve han vertido 5.000 toneladas de sal, lo que ha costado más de 2 millones de euros a la ciudad. Y es lo que Cracovia suele gastar durante toda la temporada de invierno. Salimos 68 veces para intervenir por árboles rotos y ramas caídas debido a la intensa nevada en carreteras, aceras y tendidos eléctricos. Además, tuvimos 80 accidentes de tráfico en los que 22 personas resultaron heridas. En la región siberiana de Yakutia, en el extremo oriental de Rusia, el mercurio bajó hasta los menos 53 grados centígrados. En primer lugar, uno entra en calor en vez de estar de pie en una parada de autobús. Y en segundo lugar, reemplaza mi ejercicio matutino. En Oymyakon y la vecina región siberiana de Magadan se esperan temperaturas similares en los próximos días. Los avances de la COP28 no son suficientes, según los activistas climáticos que estos días se encuentran en Dubái, donde se está celebrando la Cumbre del Clima, en la que los líderes mundiales analizan lo que ha sucedido desde que se aprobó el Acuerdo de París en 2015 y qué se puede hacer para corregir la situación. El director general de la COP28 es optimista y afirma que la cumbre proporcionará una buena base para avanzar. Necesitamos estar alineados con el objetivo de 1,5 grados, manteniendo el 1,5 al alcance de la mano, que es el objetivo principal de esta conferencia. Para ello, tendrá que haber un progreso sustancial en la reducción de emisiones y crear una trayectoria de descarbonización que nos lleve a alinearnos con el 1,5 para 2030. Tenemos 7 años para hacerlo.
Podemos quedarnos atrapados en debates sobre el lenguaje o encontrar formas prácticas de hacerlo. Sin embargo, los activistas climáticos aseguran que las medidas no son suficientes y dicen que es necesario una eliminación total de los combustibles fósiles. Los niveles de frustración de la gente sobre estas conferencias son realmente altos. De hecho, algunos han perdido toda la esperanza en este proceso. Pero estamos aquí porque creemos que no podemos resolver el problema si los gobiernos no actúan. Ese es nuestro problema. No depende solo de nosotros. Los que están en el poder tienen que hacer algo. Así que estamos aquí para presionarlos. Aunque reconocen que el objetivo de eliminar completamente el uso de combustibles fósiles es ambicioso, los activistas aseguran que es la única manera de enfrentar la crisis climática. El ministro de Interior de Reino Unido y el de Exteriores de Ruanda firmaron este martes en Kigali un nuevo tratado para enviar al país africano a solicitantes de asilo que lleguen a territorio británico de manera irregular. El pacto pretende reactivar el plan del gobierno británico que el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró ilegal en noviembre. La máxima instancia judicial del país estimó en ese entonces que los demandantes de asilo enviados a Ruanda corren peligro de ser deportados a sus países de origen. Al menos 85 civiles murieron y 66 resultaron heridos la noche del pasado domingo en un ataque aéreo del ejército de Nigeria en el norte del país. Según dijeron este martes las autoridades, el ataque estaba dirigido contra bandas criminales, pero se produjo accidentalmente sobre una localidad donde se celebraba una festividad musulmana. Amnistía Internacional elevó a 120 el número de muertos y pidió una investigación que permita el procesamiento de los responsables a través de un juicio justo. Entre las víctimas había niños y ancianos. Exigen respeto, se autodenominan los héroes olvidados y, sobre todo, quieren que se escuche su voz. A pesar de la intensa lluvia, cientos de médicos y enfermeros italianos se concentraron el martes en el centro de Roma para manifestarse por las condiciones de trabajo y protestar contra las recientes medidas que afectan al sector sanitario público. Aspiran a que el gobierno invierta más recursos en mejorar los contratos laborales y se oponen a los recortes propuestos en las pensiones. Además, quieren que la profesión resulte más atractiva para los jóvenes con el fin de paliar la escasez de profesionales sanitarios en todo el país. El sistema sanitario italiano ha sido calificado como uno de los mejores del mundo. Y es uno de los principales activos del país. Por eso aquí, hoy, muchos médicos se preguntan qué ha pasado, especialmente tras la COVID-19 y después de que el país estuviera en primera línea en la lucha contra el virus. Queremos recuperar esa dignidad social y profesional que nos han arrebatado de forma paulatina. Así exigimos que las medidas que forman parte del proyecto de presupuesto para 2024 se ocupen de nosotros y de un sector que no está siendo gestionado como debería. Hasta hoy el sistema sanitario italiano ha podido ofrecer acceso universal y gratuito a cobertura sanitaria a quien lo necesitase. Hoy se colapsa. Cuando las urgencias se acaban, nos dejan de lado y encima nos están penalizando. Muchos creen que ser médico es vocacional y no solamente un trabajo. Afirman que si el servicio es malo, el paciente acaba sufriendo las consecuencias. Los pacientes son el centro de nuestros tratamientos. Cada vez que decidimos no dejarlos morir, necesitamos que nos ayuden en esta situación. Los tratamientos de mala calidad o mal llevados nos llevan a cometer errores. No queremos cometer errores. Los organizadores de la protesta no esperaban un nivel de participación tan alto. Hasta el 80% del personal sanitario de cada región italiana se sumó a la manifestación del martes. Ya se ha planificado una segunda marcha antes de finales de mes. Se acaba la huelga de actores en Hollywood con un aumento salarial del 7%. Los miembros del principal sindicato de artistas votaron por un 78% a favor de la aceptación del acuerdo, con estudios, productoras y plataformas de streaming que establecen nuevos términos contractuales. Incluyen, además del aumento salarial general, incrementos adicionales escalonados en los próximos años. El freno a la utilización sin consentimiento de la inteligencia artificial para replicar digitalmente a intérpretes ha sido uno de los escollos vencidos.
Las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales piden que los atletas rusos y bielorrusos sean admitidos lo antes posible en los Juegos Olímpicos de París. Una fórmula pensada para los atletas inicialmente excluidos del deporte mundial tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y luego readmitidos bajo bandera neutral y otras condiciones desde el pasado mes de marzo, sin que su posible presencia en los Juegos Olímpicos se decidiera en ese momento. El Comité Olímpico Internacional sigue sin especificar cuándo tomará una decisión. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos esos pulgares hacia arriba. Ayudan a que la información llegue a más personas en el mundo. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán hasta dónde llega la tecnología en el negocio de las armas en la Expo de Defensa de Egipto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. كيف بس المطور منه وانا في موقع عندي ليلي هذه